Proyecto de investigación elaborado por Maya Jimena Lira, Ariadna Yaneli Recendis y José Andrés Jacinto López. Modelo neuronal. El proyecto se centrará en la simulación y el control de la sinapsis de un conjunto de neuronas. Se realizará por el modelo SIMO, resuelto por método jacobiano, el cual será simulado en Scilab. La aplicación potencial de dicho sistema puede ser en salud, específicamente para la neurona es considerada como la unidad básica de procesamiento de información que forma parte del sistema nervioso. Se comunica con otras neuronas mediante impulsos nerviosos generados por la actividad eléctrica de sus membranas. La dinámica de conexión de la membrana es compleja. Debido a esto, se ha propuesto el uso de modelos neuronales para facilitar su estudio. Para modelar el comportamiento de las neuronas, se estudiarán los modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales. La neurona electrónica implementa modelos dinámicos de actividad neuronal con características observadas en las neuronas vivas y, por lo tanto, imita el comportamiento de diferentes conocidas de neuronas. Adicionalmente, el circuito debe ser verificado experimentalmente para poder proporcionar resultados en una simulación válidos y reproducir la dinámica del modelo analítico en tiempo real. Este trabajo es multidisciplinario, pues se emplean los conocimientos obtenidos en las clases de biología, circuitos eléctricos, modelado de sistemas, cálculo diferencial, aplicados en la neurociencia. Los circuitos neuronales tienen una importancia creciente en la investigación básica y de enfermedades neurodegenerativas o neuropatologías como el Parkinson y la Alzheimer de epilepsia, que afectan a la circulación y propagación de señales eléctricas de origen neuronal. Los objetivos de este proyecto son conocer el comportamiento neuronal que tienen los seres humanos realizando diversas comparaciones a modelos anteriormente diseñados, linealizar un modelo específico que cumpla con todas las características con las que cuenta una neurona, similares a la de un circuito eléctrico de forma no lineal. Nuestro proyecto se fundamenta con el siguiente marco teórico. Las neuronas reciben información de forma de corrientes eléctricas recibidas por sinapsis eléctricas generadas por la acción química de neurotransmisores y neuroreceptores. En general, las neuronas tienen una recomputación que construye modelos matemáticos similares a la descripción de las propiedades biofísicas y electronegativas de las membranas de estas células. A continuación, describimos la estructura de las neuronas. El ADN está compuesto por el somo o cuerpo celular, que es el centro metabólico donde se fabrican las moléculas y realizan las actividades fundamentales para mantener la vida y las funciones de la neurona. Es considerado en muchos tipos neuronales como el dispositivo de procesamiento central de la neurona. Otra parte de la neurona son las dendritas, que son las prolongaciones del soma con forma de árbol. Constituyen las principales áreas receptoras de la información que llega a la neurona. Son los dispositivos de entrada. Y por último está el axón, que es una prolongación única de mayor longitud del soma. Es la vía a través de la cual la información se propaga hacia otras células. El dispositivo de salida, el axón, se inicia en una región denominada como axónico y termina en el terminal axónico. La velocidad de las señales eléctricas que viajan por el axón varían en función de su grosor. A mayor grosor del axón, mayor velocidad del impulso nervioso. Clasificación de las neuronas. Debido a la forma y estructura de cada neurona, se relaciona su función específica y ha podido lograr una clasificación neuronal según su función. Estas son: neuronas sensitivas. Conducen los impulsos de la piel u otros órganos de los sentidos a la médula espinal y al cerebro. Ellas reciben señales desde receptores sensoriales. Neuronas motoras. Llevan los impulsos fuera del cerebro y la médula espinal a los efectores, que son los músculos y las glándulas. Conducen las señales como impulsos nerviosos, que consisten en cambios en la polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular.
Neuronas internucleares. Forman vínculos en las vías neuronales conduciendo impulsos de las neuronas aferentes a las deferentes, es decir, transmiten las señales a otras neuronas o a otras células efectoras. La transmisión de la información en la célula se da mediante la unión especializada en donde una parte de la neurona contacta con otra neurona u otro tipo de célula y se comunica con ella. Su producción se lleva a cabo en la terminal axónica de la neurona. Los tipos de sinapsis son de acuerdo a la transmisión del impulso nervioso y su clasificación se da de la siguiente manera. Sinapsis química. La mayor parte de la transmisión sináptica en el sistema nervioso humano es mediante esta clasificación. En este tipo de sinapsis no hay continuidad entre las neuronas, existiendo un espacio denominado hendidura sináptica. La sinapsis eléctrica es un tipo de transmisión rápida y estandarizada que sirve para transmitir carga directa. Ocurre en unos lugares específicos denominados uniones. En una unión, las membranas de dos células están separadas por unos 3 nanómetros. Esta unión deja en su centro un canal de comunicación a través del cual fluye la corriente de la neurona a otra forma directa. Como se muestra en la imagen, la sinapsis eléctrica, representada por el diagrama A, y la sinapsis química por el diagrama B. En teoría por potencial de acción, al cambio producido en el potencial eléctrico a través de la membrana plasmática mediante el paso del impulso nervioso, es decir, sin hacer que el cuerpo de la célula propague masa a lo largo del axón con una velocidad y amplitud constante. Lo que produce este cambio genera movimientos, movimientos de iones a través de la membrana neuronal, originando variantes transitorias de potencial. El retorno al potencial de reposo se debe a la actuación de la bomba emisora de potasio que devuelve emisiones a su localización inicial. El potencial de acción responde a la ley de todo o nada. Para que tenga lugar el potencial de acción, se necesita de un estímulo que llegue al punto crítico de disparo de una membrana de célula. Las sustancias químicas de las neuronas están cargadas eléctricamente y son denominadas iones. Los iones más importantes del sistema nervioso son el sodio y el potasio, que ambos tienen carga positiva, el calcio con dos cargas positivas, el cloro con una carga negativa y también hay moléculas proteicas con carga negativa. Los potenciales que se producen en la membrana de las neuronas son potencial de la membrana de reposo. La carga eléctrica del interior de las neuronas es diferente a la del exterior debido a la distribución desigual de las iones y la diferencia de potencial. Es decir, la neurona está polarizada. Las concentraciones de estas iones expresadas en milimoles son diferentes dentro y fuera de la neurona, lo cual provoca los gradientes electroquímicos. El membrana extracelular tiene una mayor concentración de sodio, cloro y calcio que el medio intracelular. Por otro lado, el medio intracelular tiene mayor concentración de potasio y de moléculas cargadas negativamente. La acumulación de cargas positivas y negativas a los lados de la membrana produce un potencial eléctrico. Cuando las cargas se compensan entre sí, dan lugar a un potencial eléctrico que es diferente para cada ion y generado por la siguiente ecuación, en donde el ion extracelular es igual a las concentraciones de iones fuera y dentro de la neurona. Esto representa una constante universal de gases, T es la temperatura en Kelvin y F es la constante de Faraday. Otro potencial que produce las neuronas es el potencial de acción. En función del estímulo que recibe la neurona, el diferencial de potencial puede aumentar, lo cual es llamado hiperpolarización. El intento de la neurona se hace más negativo, disminuye, que se llama despolarización. El interior de la neurona se hace menos negativo. Esta forma genera movimientos de iones a través de la membrana de la neurona, originando cambios transitorios de potencial. El retorno al potencial de reposo se debe a la relación
llevan un base de 14 millones de neurones a su localización inicial. Y por último es la preparación de potencial de acción. El potencial de acción cambia las propiedades de las zonas adyacentes desplazándose a lo largo de las neuronas. Comportamientos dinámicos neuronales. Dentro del modelo neuronal, las redes neuronales se comportan como una familia de funciones. Este mecanismo de aprendizaje sirve para sintonizar una función concreta dentro de una familia de funciones, también llamado mecanismo de aprendizaje. Algunos de los comportamientos dinámicos son determinados por comportamientos biofísicos, de los cuales se desprende esta lista. Son quicientes. La entrada de la neurona está por debajo de cierto umbral y la salida alcanza un régimen estacionario. Speaking o disparo tónico. La salida se compone de una serie regular de picos espaciados. Irregular speaking o disparo irregular. Aperiódica series de picos. Bursting o actividad en ráfagas regular. Alternancia regular entre potenciales de acción y periodos de relajación. Irregular bursting. La salida se compone por una serie aperiódica de ráfagas. El siguiente apartado clasifica las propiedades de la membrana en un circuito eléctrico, realizado por Kenneth Cole y Howard Curtis en 1972. Presentaron una simulación del funcionamiento de la membrana en la neurona mediante un circuito eléctrico sencillo. Este circuito eléctrico está representado en el siguiente diagrama, que muestra una membrana neuronal adaptado donde se muestran los potenciales de los elementos como sodio, calcio, potasio, cloro, y donde Ix, Gx y Ex son las corrientes de la inductancia y el potencial de Nernst asociados al ion. De acuerdo con las leyes de Kirchhoff, la corriente total es la suma de la corriente capacitiva C y todas las corrientes iónicas que atraviesan la membrana, y está representada por la siguiente ecuación, en donde la corriente multiplicada por la derivada del voltaje más los sodio la corriente de la siguiente ecuación, que muestra las leyes de Kirchhoff de la corriente total, es la suma de la corriente capacitiva y todas las corrientes iónicas que atraviesan la membrana, representadas por la siguiente ecuación. La ley de Kirchhoff describe de la siguiente manera: si suponemos que no existe la corriente sináptica de fuga o inyectada, entonces la intensidad es igual a cero, y además se desprecia la corriente de cloro. En este caso, los potenciales de Nernst de cada canal iónico son los que determinan el potencial de la membrana. La señal inhibitora hiperpolarizada de la membrana, mientras que una señal excitadora la despolariza, actuando sobre las tensiones o las conductancias que logran modificar la actividad eléctrica de la neurona. Así como las neuronas se usan de estudiar el comportamiento de la neurona. El primero fue Hodgkin que en 1952 estudiaron cómo medir y transmitir los potenciales de acción en las neuronas. Este modelo es descrito por las siguientes ecuaciones. Otro modelo que también tenemos es el de Nagumo, el cual fue introducido por Schwarzkopf y de nuevo hace unas identificaciones de límites físicas a partir del modelo de Hodgkin y Hodgkin. Este modelo está descrito por las siguientes dos ecuaciones. Otro modelo que tenemos es con el que vamos a trabajar, es el de Sigma-Gauss. El modelo se basa en el comportamiento de una neurona de capaz de generar ráfagas de potencial de acción. Por su robustez innovadora, este modelo es uno de los modelos neuronales más interesantes en la actualidad. Se utiliza para el estudio de la actividad neuronal y particularmente el comportamiento de potencial de la membrana. Las ecuaciones de Sigma-Gauss provienen del circuito
demostrado el funcionamiento caótico conocido como circuito Fock. El modelo Hindman-Lewis describe la evolución de un método de escala de una neurona. Se representa mediante ecuaciones diferenciales que poseen un bajo grado de la unidad respecto al modelo de Hawking. Se realiza las ecuaciones propuestas por Fredstone, mientras que la tercera dimensión se haría más tarde para incluir ráfagas disparadas con el fin de modelar con mayor precisión. Este modelo convierte las imaginarias en ecuaciones diferenciales polinomíacas, disminuyendo el tiempo de la computación utilizando para la simulación. Se trata de una variación de comportamiento que proporciona un buen equilibrio entre dos requisitos aparentemente excluyentes. El modelo de una sola neurona debe ser tanto computacionalmente simple y capaz de evitar la mayor parte de los comportamientos que desarrolla la neurona neurológica real, entradas de reposo, disparos repetitivos y disparos en ráfagas tanto regulares como irregulares. Dicho modelo está descrito por las siguientes tres ecuaciones. En donde la x respecto al tiempo es el potencial del símbolo lineal en unidades adimensionales. La y respecto al tiempo representa la variable de recuperación que representa un conjunto de canales dinámicos rápidos a través de la membrana. La z respecto al tiempo es una corriente lenta de adaptación que describe la dinámica de canales más lentos y es la responsable de la generación de la despolarización más lenta de las ráfagas. Las letras A, B, C, D, E y F son parámetros que definen el comportamiento de la neurona. La I es la corriente de dirección aplicada en el plano de la membrana, es el parámetro de control. La H es un voltaje de referencia cuyo valor se fija en 1.5 voltios. La S es la escala de influencia del voltaje de la membrana dinámica y la N es la escala de tiempo para la corriente eléctrica que controla la velocidad de variación. Otro modelo que también tenemos es el de Hinsfield-Keddings, el cual se presentó en el año 2003 y es descrito por las siguientes dos ecuaciones. Y el modelo de Minkoff, que está representado mediante un mapa iterado de las dimensiones, y es representado por las siguientes dos ecuaciones. Los conceptos matemáticos. La utilización de conceptos matemáticos fueron fundamentales para el desarrollo de este proyecto, tales como los ocupados fueron los gradientes de una función escalar, que son denominados por el jacobiano de una función vectorial. Todos estos representan dentro de la ecuación que está dada por el gradiente de h, que siendo una función escalar de estados de n dimensiones y su gradiente es un vector de dimensión 1xn y definido. Además de esta, se utilizaron las derivadas del I, que están representadas por la siguiente ecuación, las cuales se definen por la derivada direccional de h de f como una función escalar dada, que vendrían estados representadas incluso por la misma función de una función escalar. Los conceptos importantes desde el punto de vista de control son las derivadas respecto del tiempo y de la salida de un sistema dinámico, así como las derivadas de la función de línea por candidata, que pueden expresarse también en términos de las derivadas del I. Si tomamos f y dos campos vectoriales en Rn, se define el campo adjunto de G respecto a f o un corchete del I. Es una nomenclatura similar a la que se ocupa arriba. Los difomorfismos. Es una transformación a un espacio de estados. Un difomorfismo es un cambio variable t tal que z es igual a t de x y está definido en un dominio de dx. Su transformación inversa de x hacia Rn y está definido de d de z en t de dx. Y estos son continuamente diferenciables en d y z respectivamente. Otro concepto utilizado son los teoremas de Frobenius.
Este teorema se refiere a la existencia de soluciones para un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Es importante mencionar que se trabaja con derivadas parciales para no tener tantas derivadas dentro de un mismo sistema y se trabaja de manera de constante en las otras. Este teorema es causado en el tratamiento formal de la linealización por retroalimentación completa de sistemas de orden n. Es necesario definir que son sistemas completamente integrables e involutivos, esto antes de entrar hacia el teorema de Frobenius. La estabilidad en un sistema de entrada y salida. Una entrada U limitada implica una salida y esta es limitada por un bounded input, bounded output. El análisis de esta estabilidad, vivo por las siglas en inglés, puede ser utilizado utilizando la respuesta al impulso. La estabilidad de Lyapunov son teoremas de estabilidad que dan condiciones suficientes para la estabilidad de los puntos de equilibrio. Estos establecen que, al menos conceptualmente, los teoremas del input va a tener muchas condiciones necesarias para que la linealización tenga una estabilidad en el sistema. El modelo del diseño de Hartman-Rosse y su desarrollo quedó definido por las siguientes ecuaciones, generando un sistema de ecuaciones no lineales, en donde el primer estado quedará de la siguiente manera, en donde dx en dt es igual a por y de t más b por x cuadrado menos c por x al cubo menos d por z más una entrada i. El segundo estado quedará por la siguiente ecuación, dy dt es igual a c menos f por x cuadrada menos y. Y el último estado quedará de la siguiente manera, en donde dz de t es igual a m por menos z más s por x más h. El estado de equilibrio genera ecuaciones diferenciales que controlan la dinámica de la neurona presente en ciertas variables de estado mencionadas anteriormente como x, y y z. Los puntos del espacio de estado del sistema de ecuaciones diferenciales, por el cual las derivadas respecto al tiempo de las variables de estado involucradas se anulan simultáneamente, constituyendo el estado de equilibrio del sistema. Para encontrar las ecuaciones del estado de equilibrio, se igualan a cero las ecuaciones del sistema, obteniendo un sistema como el que se mencionó anteriormente. Despejando las ecuaciones x, obtenemos los estados en los cuales no hay cambio instantáneo. Linealización por Jacobiano. Si se usa una linealización en el punto psi, beta, psi, se obtienen las siguientes matrices, siempre y cuando x, y z sean iguales a 0, c0, z0. El sistema linealizado elevado a equilibrio es descrito por las siguientes tres ecuaciones. Para la linealización del sistema se utilizó linealización en cada estado. Esto teniendo en cuenta nuestros vectores de estado. Las ecuaciones definidas antes como x, y y z fueron dadas como x1, x2 y x3 para así expresar la matriz conocida abajo, donde f corresponde a la matriz y G va a corresponder a la matriz de 1, 0, 1. Para la lineabilidad y controlabilidad del sistema, se utilizaron los corchetes de Lie, dados por las derivadas parciales de G respecto a los estados, multiplicado por F, y la derivada parcial de F respecto a cada estado, multiplicado por G, como se muestra en las ecuaciones siguientes. Al finalizar, una vez resolviendo las matrices dadas, cada x es igual a 0 para obtener el vector. ¿Quieres que diga lo del siguiente? Ya.
Para sacar la derivada para armar el vector G de G A de F G y la segunda derivada de A de F G, se obtiene una derivada parcial con el vector obtenido anteriormente menos una derivada parcial respecto a cada estado multiplicado por el vector que se obtuvo anterior. Esto está representado en las matrices escritas. Al igual que en la derivada anterior, x también son igualadas a 0 y se obtiene el segundo vector. Por tanto, el vector de construcción G A de F G y la segunda derivada de A de F G está dado por la matriz siguiente. Gracias a la matriz de transformación anteriormente mencionada, obtenemos que cada derivada parcial del estado transformado deberá ser igual a 0, excepto en el último estado transformado, en donde la propuesta de T1 será igual a x2 y la multiplicación de las matrices llevarán a la ecuación de C menos f por x1 al cuadrado menos x2. Por esto, la transformación 2 es igual a menos 2 por f por x1, en donde f se igualará a 0. Por lo tanto, la tercera transformación quedará como menos 2 por f por a x2 más b 1 al cuadrado menos c x1 al cubo menos d por x3. Sustituyendo y reacomodando, quedará que cada estado tendrá esta ecuación mostrada en la pantalla. Al final obtendremos z3 punto, que será igual a menos 2a por f a menos por x punto por x2 punto menos 4 por fx por b por x1 por la derivada de x1 más 6 por f por x por x1 más 2 por f por d por la derivada de x3. Para la linealización entrada-salida, aquí se propone una salida el voltaje x1, y esto está representado en la siguiente ecuación, donde y punto va a ser igual a las parciales de x1 respecto a cada estado, donde va a estar multiplicado por f, nuestras ecuaciones anteriores escritas, más las parciales de cada estado multiplicadas por g. Por fórmula y obteniendo como resultado tenemos la siguiente ecuación, donde queda sustituido en y en la ecuación 6.71. Para la solución y punto se encontró la entrada, por lo que el sistema es de grado relativo 1 y se propone ahora una salida como x2, que queda representado en la siguiente ecuación, obteniendo y punto igual a e menos f de x1 cuadrado menos x2, y así esta misma siendo sustituida en la siguiente ecuación para obtener y2 puntos. Por tanto, obtenemos nuestra entrada dada por la ecuación 6.76. La descripción de nuestro estudio del modelo es que resiente al potencial de acción que introduce un punto de equilibrio adicional, y las ecuaciones pueden ser vistas como una representación matemática de propiedades que se revientan en términos de
tipo de modelo Fitz-Nagumo, 1961, representación cualitativa y dependiente de la propiedad de canal estrecha de nuestras ecuaciones originales. Una diferencia entre el modelo de la célula es que siempre es necesaria encender la célula varias veces durante el uso del pulso de corriente para una afinidad. En el modelo es posible que se produzca una descarga por el uso del pulso más corto de corriente que no enciende la célula. También los potenciales de acción registrados tienen un sobrecargo mayor y la recuperación más rápida que el modelo, aunque esta diferencia sea esperada porque esto tuvo un presente en nuestro modelo original de Hinman-Rose en 1982. El punto de equilibrio, por lo tanto, muestra la propiedad de un tiroteo provocado, al menos cualitativamente. Al inicio del código debemos establecer el paso del salto, el tiempo en el cual se va a modelar nuestro sistema, el estado de X, el estado X con 3 vectores, la diferencial de X, la entrada Y, su diferencial, la retroalimentación U, el vector B y algunas otras funciones como el tiempo y otras funciones que utilizaremos más adelante. Debemos establecer los estados tal y cual como viene en el sistema mostrado. La entrada G solo se generará por una constante en el estado 1 y la retroalimentación de U al inicio quedará por constantes. Las derivadas del I será necesario agregarlas en el código, además de repetir y de generar un ciclo for y else cuando no se cumpla con lo establecido en la primera parte. Lo más importante del código es el vector B, que generará la retroalimentación por ecuación de menos k por x y por los estados. La U también será de gran importancia debido a que contendrá fórmula de Ackermann que se muestra en esta parte para obtener las k obtenidas de alfa, beta y de un polo encontrado. Para la gráfica de nuestro código generaremos dos imágenes para, en primer lugar, graficar la transformación de X y, en segundo lugar, las funciones de entrada de los estados F y de la retroalimentación U. Los resultados que obtuvimos después de linealizar el sistema fueron detallados en estas gráficas y explicando que la gráfica 1 muestra la respuesta del sistema en relación a la entrada del sistema, y la gráfica 2 muestra la estabilidad de nuestro sistema después de 0.8 milisegundos. En un documento escrito por R. Smiller de la Universidad de Sousa y Firenze, el cual se titula Sample Neural Models, se encontró la siguiente gráfica. Esta gráfica muestra la respuesta pico que genera el potencial de acción. El comportamiento de la gráfica describe que inmediatamente después del pico, la neurona es indiferente a la entrada adicional. Si se compara esta gráfica con la que obtuvimos, se puede comprobar que el comportamiento es similar y por tanto existe una correlación entre ambos resultados obtenidos. Como conclusiones tenemos: en el desarrollo de este trabajo se abordó el problema de control múltiple salida-una entrada, aplicado a un modelo neuronal.
Para el diseño de control se hizo uso de modelos de entrada-salida simples y de entrada-estado, que fue en lo que nos basamos para el diseño, además de ocupar la retroalimentación de estados para una linealización con mayor exactitud. Las simulaciones muestran que el desempeño del control SIMO se obtiene en una respuesta similar al trabajo realizado por la Universidad INFN. También en nuestra respuesta obtenida se muestra que permite disminuir la saturación de la salida del control en el sobredisparo de la variable controlada y mejora el rechazo a perturbaciones. Quiere decir que no tenemos inestabilidad en nuestro sistema. El mejor desempeño en el esquema de control propuesto respecto a sus contrapartes se debe a la capacidad de manipular las variables de entrada adicionales que se disminuyen el esfuerzo de control de una sola variable, y estas distribuyen además el efecto del cambio en las variables manipulables en la corrección más suave de un sistema al controlar.